Hoy preparo para ti mi versión de la honey cake o tarta de miel y nueces. Hola mi gente, hoy te traigo una de mis tartas favoritas y no lo digo por decir, lo digo de verdad. Es mi tarta de miel y nueces. Es muy parecida a la tarta Medovic o tarta rusa de miel, pero lleva el toque de las nueces. Lleva una crema muy especial y un tipo de galleta que va solapada una encima de otra y que queda súper húmeda y esponjosita. De verdad es una locura de tarta. De las cosas que te recomiendo, pues para mí en el top 3 seguro. Vamos al lío. Y comienzo como siempre mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y copiarlos, o bien también los tienes en la descripción. Y ahora sí, comenzamos con la masa de galletas. Para ello voy a tamizar la harina con la ayuda de un colador. Por otro lado, en una sartén pongo la porción pequeña de azúcar, los 30 gramos, con el agua. Y voy a dejar que se haga un caramelo oscurito, ¿ok? Ya sabes que no puedes moverlo con ningún utensilio. Déjalo así. Ahí va. Mira, ya lo tengo del color que quiero, pues ahora le añado la mantequilla. Va a empezar a espumar. Eso es así, ¿ok? Remueve un poquito. Y ahora le añado la porción grande de azúcar y la miel. Remuevo un poco hasta que se disuelva. Cuando se haya disuelto el azúcar, le añado la cucharadita de bicarbonato. Y ahora se hace la magia, fíjate. Empieza a hacer un montón de espuma. Mira, 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 mira. Wow. Esto es lo que le da el toque a la galleta, que va a tener un sabor como a Lotus, muy parecido. He pasado la masa de la galleta a máquina con la pala. Y ahora le voy a añadir los 2 huevos y la harina tamizada. Por último le añado la pizca de sal y mezclo un poco lo justo para que se integre. Te tiene que quedar una masa que no es del todo pegajosa, ¿ok? Se tiene que manejar bien. Vamos a dejar que temple. Mientras se enfría la masa de galletas, voy a ponerme con la crema de nueces. Comienzo triturando con la Turmix las nueces y la leche, hasta crear un puré bastante denso. Así te va a quedar. Por otro lado, pongo a trabajar la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente, hasta que te quede blanquita y cremosa. Fíjate, este es el punto, ¿ok? Ahora le voy a ir añadiendo, mientras que la máquina sigue funcionando, la leche condensada y ahora el puré de nueces. Ahí va, lo integro todo. Y por otro lado voy a poner a semimontar la nata con el azúcar. Una vez que esté así semi-montada, no tiene que estar montada del todo, se la incorporo a la mezcla de nueces y mantequilla. Te tiene que quedar una crema así que el aspecto pues no es el más bonito del mundo, pero es que está después la tarta, vas a alucinar, fíjate. Lo digo porque es una crema que parece que está como cortada, pero no lo está, porque no se ha separado el suelo, solo que las nueces pues quedan así como con grumitos. Ahora ponla a enfriar en el frigorífico tapadita para que tome cuerpo. Mientras, toma tu masa de galletas y divídela en 5 porciones iguales. Toma una de ellas y haz un rulo como ves aquí. Aplástalo con el rodillo encima de un papel de hornear. Y tienes que laminarla muy muy fina, ¿ok? Que ocupe casi todo el papel. Fíjate. Ahora vas a ver. Yo he tomado como molde un molde cuadrado de acero, pero también puedes hacerla redonda. Lo más normal es hacerla redonda, pero a mí cuadrada me gusta mucho. Y he cortado 2 cuadrados iguales. Ahora lo he pinchado con un tenedor y esos 2 cuadrados me los llevo al horno. Y los voy a hornear a 190 grados durante tan solo 5 minutos. Es muy rápida. No quites los bordes porque luego los vamos a utilizar. Ya la tengo lista. Y estas son mis 2 primeras galletas. Voy a hacer un total de 10. Me quedan las otras 4 porciones de la masa y haré lo mismo. Recorta los bordes, que ya los tenía separados, y los reservas. Y ahora separa los 2 cuadrados que has hecho de masa. Y ya tienes tus 2 primeras galletas. Cuando se enfríen se quedan crujientes, ¿ok? Ahí va. Bueno, ya tengo hechas todas las galletas. He repetido la operación 4 veces más y ahora las voy poniendo con mi cremita encima y hago galleta, capa de crema, galleta, capa de crema, así hasta terminar con las 10 galletas.
te tiene que dar para luego cubrirla por los laterales y por encima un poco, ¿eh? Reparte bien la crema para que no te falte. Luego, la humedad de la crema se va a pasar a la galleta y va a quedar una tarta con una jugosidad. De verdad, que esta tarta está espectacular, en serio. Es una tarta muy simple, que tiene un aspecto bastante normalito, pero es de mis favoritas. Es que es una pasada el sabor que tiene. Es una mezcla entre la Medovík, que es una tarta rusa de miel, y la Marlenka, que se hace en República Checa, también se hace en Ucrania, es típica de Europa del Este. Y yo he hecho como mi propia versión mezclando ambas tartas y de verdad, para mí es... bueno, la he hecho para mi cumpleaños, con eso te lo digo todo. Si elijo esta tarta es porque realmente me encanta. Y ahora, una vez que la dejes bien cubierta y bien igualadita, así que quede más o menos bonita, aunque luego la vamos a recubrir, me la voy a llevar ahora al frigorífico o al congelador durante media hora para que se enfríe y coja un poquito de consistencia. Mientras con el sobrante de las galletas, con los bordes que te ha quedado del horneado, los vas a triturar muy bien y vas a hacer una especie como de arenilla. Ahí está. Y con esto vamos a recubrir la tarta y queda súper bonito. Con la ayuda de un colador o bien en lluvia, con las propias manos, vamos a ir recubriendo el pastel. Y ahora, con las manos te vas a ir ayudando, vas a ir cogiendo puñaditos del polvito de galletas para terminar de cubrirla y que quede lo más tapadito y lo más parejo posible. Así, con las manos limpias. Y ya tienes lista tu tarta de miel y nueces. Fíjate cómo ha quedado. Espero que te animes a prepararla porque de verdad está impresionante. Y mira qué bonita queda el corte. Y nada, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, pues porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.